Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en un video más. Bueno, en estos momentos ustedes saben que me encuentro en Chihuahua y ya muy pronto estaré de regreso en México con, evidentemente, leyendas e historias que me platiquen allá en Chihuahua. Espero traer mucho material. Ok, mientras no puedo hacer los programas en vivo porque obviamente estoy lejos, muy lejos de casa. Pero a mi regreso, espero que ustedes me platiquen sus historias, historias que en verdad he disfrutado muchísimo. Fíjense que hace pues mucho tiempo una amiga que pues obviamente siempre está participando en el programa, que se llama Mari, nos contó una historia que evidentemente su abuelito se la había narrado en muchas ocasiones. Resulta que este abuelito había tenido un familiar lejano eh, que había sido una muy mala persona. Todo esto aconteció en el Estado de México, si no mal recuerdo, como por los años 50, 40, en un lugar donde pues obviamente era como una ranchería o algo parecido. Este hombre era pues un perverso, era una persona muy mala que había cometido muchos crímenes, violaciones, etcétera, etcétera. Era una persona que realmente debía pues muchas vidas y que nadie le había puesto un hasta aquí. Porque esta persona era una persona que tenía dinero, era un hombre de poder, pues obviamente era una persona que pues también mucha gente le tenía miedo porque siempre estaba armado y todo este asunto, ¿verdad? Como en las viejas películas del cine mexicano, donde el villano, el malo, es súper malo y pues vive generalmente en un lugar donde nadie se atreve a enfrentarlo, donde no existe un héroe, donde no existe una persona que tenga pues obviamente la valentía de acabar con este reinado de terror. Resulta que esta persona pues había vaya, no secuestrado, sino que había pues atacado a la partera del pueblo. Esta mujer, esta partera, pues evidentemente ayudaba a la comunidad para que nacieran los bebés y todo, bueno, obviamente esa era su labor de ayudar al parto. Y esta mujer había acudido a ayudar a una mujer a que tuviera su bebé y en esa ocasión fue acompañada de uno de sus hijos de brazos, era un bebé de brazos. Este hombre, que era un perverso y que era muy malo, cuando la ve pasar, pues obviamente se le va encima, abusa de ella, le quita la vida y la entierra con toda y su criatura. Es algo terrible, es algo horrible de tan solo imaginar. Resulta que en esos momentos iban pasando unas personas y observaron que se asomaba de la tierra un bracito, que era el bracito del bebé, del hijo de la partera, y que también se escuchaba como lloraba. Lo rescatan y bueno, descubren que la partera ha sido pues asesinada, ultrajada, y ellos evidentemente sabían quién había cometido este crimen. Entonces, cansados de estas acciones, deciden ponerle fin a la tiranía de este hombre. Lo buscan, evidentemente este hombre sabía pues lo que había hecho y lo que le esperaba. Bueno, quizá él nunca se imaginó que la gente se iba a cansar de vivir bajo obviamente su reinado del terror y a pesar de que trata de escapar no lo logra y le quitan la vida, lo matan, obviamente entre todos le quitan la vida y yo siempre lo he dicho, una persona aunque sea muy mala, pues obviamente para su madre, para la persona que le dio la vida, pues siempre le va a ganar ese sentimiento de madre, ¿no? Y entonces la mamá de este tipejo, de este asesino violador, pues le quiere dar cristiana sepultura, que de cristiano no tenía nada este tipo, y pues lo lleva a velar. Cabe señalar que muy pocas personas acudieron al velorio de este hombre, de este tirano,
de este violador y asesino, solamente los familiares pues más cercanos, los que realmente querían acompañar a la mamá de él. No es que quisieran acompañar a este tipo, sino a la madre. Bueno, resulta que lo estaban velando, ya era de noche, y escuchan que se acerca un caballo, se acerca un jinete. Lo curioso es que en esa ocasión, pues estamos hablando de una época en que no había energía eléctrica, que no había alumbrado público, que no había luz en ese pueblo, y se iluminaban solo con velas. Cuando llega este hombre y baja del caballo, se dan cuenta que es un charro que lleva un traje, pues obviamente muy bonito, con espuelas y botonaduras de oro. Era una persona adinerada, de mucha plata, y entonces se baja de su caballo, no le observan bien el rostro, no se lo observa, porque por la oscuridad de la noche y porque no había alumbrado público ni nada de esto, observan que se mete a la casa donde lo estaban velando, y entonces las personas que estaban adentro pues lo ven entrar, igual no se le ve el rostro, se acerca a donde está tendido este hombre que en vida había sido terrible, y entonces de repente pues entra una ráfaga de aire helado que apaga las velas, los cirios que estaban sirviendo para obviamente darle luz a este tirano, a este tipejo. Y entonces, cuando se apagan los cirios, se apagan las luces, pues obviamente nadie observa qué sucede después. Se escucha que el caballo que estaba afuera, pues obviamente, cómo se retira a todo galope. Cuando encienden los cirios, cuando encienden las velas, se llevan la sorpresa y el terror y el miedo, el susto de sus vidas, cuando se dan cuenta que el cadáver, que el cuerpo de este hombre que estaban velando, ha desaparecido. Entonces llegan a la conclusión de que este charro, este hombre que llevaba un traje de charro con botonadura de oro, pues que era el mismísimo diablo que había llegado por él y que se lo había llevado, dicen estas personas, en cuerpo y alma. Lo interesante de este tipo de relatos, que yo no dudo que en verdad hayan ocurrido, es que no son casos aislados. Hay muchos casos donde se habla que el diablo llegó por la persona para llevársela en cuerpo y alma. Hay otra historia similar en Guanajuato, en León, Guanajuato, para ser exactos. De hecho, tuve la oportunidad de visitar el lugar donde ocurrieron los hechos. Y se habla de un brujo que se llamaba Epifanio, así se le conocía, que era un hombre perverso, era un hombre malo. Evidentemente los brujos no, y brujos y brujas no tienen escrúpulos. Mientras a ellos y a ellas se les pague evidentemente por su trabajo, ellos hacen el mal, ahora sí que sin mirar a quién. Bueno, Epifanio el brujo le había comentado a su madre que si algún día fallecía, que nunca le fuera a rezar, que nunca lo velara y que no le rezara, que su cuerpo no lo tocara durante 3 días y que lo enterrara después de ese tiempo sin rezarle absolutamente nada. Epifanio fallece. Era un hombre, en primer lugar, era un hombre muy temido porque era violento, era agresivo, siempre llevaba un machete, y la persona que se le quedara viendo feo, Epifanio lo mataba, con su machete le quitaba la vida. Entonces muy pocas personas se atrevían a enfrentarlo, y Epifanio sabía que si alguien se le quedaba viendo feo, pues obviamente tenía que atacarlo. Entonces Epifanio era un hombre muy temido, tanto por su brujería como por su forma de ser, ¿no? Resulta que Epifanio fallece
Y su madre no sigue los consejos ni lo que le pidió él. Le dijo: madre, cuando yo muera, no toque mi cuerpo durante 3 días. Déjelo ahí y no me rece nada. Usted verá qué es lo que va a pasar. La madre no le hace caso a Epifanio y entonces comienza a buscar una funeraria, ya que en donde ellos vivían era un lugar pequeño. Y entonces nadie acudiría a rezarle porque evidentemente sabrían que es la casa del brujo. En cambio la señora piensa que si lo lleva a una funeraria, tal vez alguien se apiade de su hijo y entre a rezar, pues por lo menos un Padre Nuestro. La señora acude a una funeraria y el dueño de esta funeraria le dice: ¿sabe qué, madre? Yo no le voy a negar venderle un cajón, pero sí me voy a negar que usted quiera velar a su hijo en mi funeraria. Su hijo era malo, su hijo era perverso, su hijo tenía pacto con el diablo y yo no quiero que venga a mi funeraria para que sea velado. Le vendo el cajón, pero aquí no lo puede traer. Finalmente la señora acepta, le venden el cajón y entonces ella comienza, pues evidentemente, a buscar una funeraria. Y había una que curiosamente había cerrado sus puertas. La señora, pues obviamente acompañada de algunos familiares, lleva en el cajón del muerto, de su hijo, el brujo Epifanio, lo meten a esta funeraria clandestinamente. Y cuando la señora pronuncia Ave María Purísima y comienza con los rezos, es cuando sucede algo macabro, extraordinario, fuera de este mundo. Y es que comienza a incendiarse, obviamente, el lugar con Epifanio adentro. Los familiares y la madre del brujo salieron corriendo porque pues, evidentemente tenían que salvar su vida y sabían que se trataba de algo maléfico, de algo sobrenatural. Les dio tanto miedo que no les importó dejar ahí el cajón, el ataúd con el brujo adentro. Cuando termina el incendio y regresan a ver pues cómo había quedado el cuerpo, ellos suponían que el cuerpo había sido pues devorado por las llamas y que pues por lo menos habían quedado algunas cenizas o al menos un poco del cuerpo del brujo. Resulta que cuando abren ese ataúd que estaba completamente quemado, pues adentro no hay nada. El cuerpo había desaparecido. Ese es el segundo caso que yo conozco de que el diablo había llegado para llevárselo en cuerpo y alma. Hay una tercera historia, pero no la voy a narrar porque no me acuerdo bien, ni siquiera en dónde ocurrió. Pero existe una tercera historia y con esto, queridos amigos, pues podríamos hablar entonces que hay personas que han hecho pacto con el diablo y que esas personas son llevadas ante el príncipe de las tinieblas en cuerpo y alma.